Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, te propongo poner en contexto lo que debatimos en los bloques anteriores con Bataleme, porque claro, uno habla de armas, habla de, evidentemente, de conflictos en distintas áreas del mundo. La pregunta es, ¿los países tienen hoy una espalda fiscal lo suficientemente sólida para embarcarse en esta clase de gastos tan significativos? ¿No estamos saliendo de la pandemia en una situación débil fiscalmente en la mayoría de los casos como para encima involucrarnos en, bueno, lo que implica naturalmente una escalada militar? Bueno, Sergio, empecemos por recordar que nuestro planteo de que acá existe un conflicto, una guerra, digamos, en curso, que han comenzado con batallas tecnológicas, en materia financiera, en materia comercial, y obviamente en las guerras hay bajas, hay heridos, y bueno, estamos en esa situación. Uno de los heridos y de las bajas es la economía, porque precisamente, digamos, ahí es donde hubo daño. Hay dudas sobre cómo la pandemia se generó y cómo, digamos, realmente el mundo coordinó sus esfuerzos para atenderla. Indudablemente, digamos, los que tienen la espalda más débil son los que salen perdiendo más. Fíjate que ahora no solamente, digamos, que las naciones tenían había muchas naciones de primer mundo, principalmente, con un alto nivel de endeudamiento, pero con tasas de interés prácticamente de cero. Es decir, recordamos el caso, Sergio, de Alemania y de Japón. En el caso de Japón, vos estabas pagando como, digamos, a alguien que tiene capitales importantes para que Japón reciba tu dinero. Es decir, estabas con una tasa levemente negativa, era algo así como 0,02 negativo. Quiere decir que vos entregabas $100 a Japón para que te los devuelvan en 5 años, y vos pactabas que Japón te devolvía 99,98. Indudablemente que ¿en qué mundo estamos hoy? Estamos en un mundo con una tasa de interés, digamos, que todavía en términos de lo que es la óptica del tercer mundo es baja, pero es una tasa de interés positiva para deudas que, Sergio, tienen más de un producto, que a veces hasta 2 productos, en el caso de los países del primer mundo. De manera que es verdad lo que estás planteando. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. Hay ya un salto del gasto militar mundial, un salto importantísimo. Ha aumentado el gasto militar desde que comenzó el conflicto en Europa. Santiago, en este contexto, se me ocurre un ejercicio analítico, pero corregime porque obviamente es mucho más, digamos, típico de un ex académico que piensa en la especie de campana de cristal sin bajar a la realidad, ¿no? Pero yo digo, aprendizaje de la pandemia en términos de estrangulamiento de la cadena de abastecimiento, fundamentalmente chips. Si yo soy China, ¿qué hago? Bueno, amenazo la principal fábrica de chips del mundo para aumentar mi influencia, y entonces se entienden los ejercicios militares en Taiwán, se entiende la apuesta de China a hacerse fuerte en el mar del sur de China. ¿Me equivoco o, digamos, puede haber ahí un juego no de vocación realmente de generar un conflicto, sino más bien de aprovechar el contexto de alta inflación, pospandemia, para aumentar una influencia de China en términos diplomáticos, en términos, obviamente, también geoestratégicos, pero fundamentalmente políticos a nivel internacional? Sergio, China, en mi modo de ver, se viene manejando como una potencia oportunista. Es decir, me parece que yo, mismo en el caso de la pandemia, ni siquiera estoy seguro que ellos intencionalmente hayan liberado eso o hayan hecho un acto de guerra biológica. Sí me parece que retuvieron información que resultó crítica para que se propague ese flagelo en Occidente y dañara muy fuertemente la economía. Por ejemplo, el caso de Europa fue catastrófico. En este caso de hoy, actualmente, vos me preguntás sobre cómo puede estar aprovechando esto el caso de los chips. Me parece que China perfectamente, digamos, tiene que estar, los estrategas chinos tienen que estar viendo, digamos, esta especie de error estratégico que yo considero que comete Occidente, porque si lo tenemos al presidente Trump en los videos
advirtiendo a los europeos, para colmo viendo que se reían cuando Trump les decía ustedes están dependiendo mucho del gas ruso, y resulta que es Trump el que tiene que reírse de todos ellos ahora. Sin embargo, ¿cuál fue la advertencia de Trump? Es irresponsable depender de esa manera del gas ruso. Fíjate claro. Qué notable, porque la dependencia de Europa en su matriz energética del gas ruso era del orden del 80 a 85%. Ahora, la dependencia de Occidente respecto de los chips de Taiwán oscila aproximadamente en los mismos niveles. Claro. ¿Cómo? Entonces, quiere decir que lo mismo que Estados Unidos criticó a Europa, y lo señaló el primero que abrió los ojos sobre ese tema fue el presidente Trump, ahora lo tenés en Taiwán. Taiwán es un escenario de posible conflicto, donde aunque vos me dijeras, bueno, yo sigo pensando que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar mundial, pero vas a coincidir conmigo que un conflicto, aunque se mantuviera en el campo convencional, va a alterar la capacidad de Taiwán de seguir produciendo y suministrando esos chips. O sea, van a caer bombas, va a haber ataques, o sea, no es que Taiwán va a poder seguir produciendo los chips y abasteciendo a Occidente. Y vas a tener un problema masivo en todos los campos de la industria, con contenido tecnológico, yo diría que hoy es todo. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas, donde hoy cualquier aparato doméstico tiene un chip adentro? Vas a tener problemas, vas a retroceder 20 años o vas a tener que empezar a producir cosas que de la era última etapa tecnológica, cuarta revolución industrial, digamos, ¿no? Santi, nos quedan 3 minutos, pero quiero hacerte una pregunta medio salvaje, pero la verdad, cuando estudié historia, lo que más me sorprendió fue cuando aprendí que las guerras tenían un efecto, digamos, entre comillas, keynesiano, de impulsar el crecimiento, de alguna manera de simular el desempleo, de poner a la industria de un país a focalizar, digamos, para respaldar el aparato militar e industrial. Las guerras hoy tienen el mismo efecto, entre comillas, keynesiano, y si es así, ¿hace falta un impulso fiscal keynesiano cuando la economía tiene, Estados Unidos sobre todo, bajo desempleo, cuando el crecimiento se está recuperando? ¿Tiene sentido pensar en esos términos? A mí me parece que más que tener o no tener sentido, me parece extraordinariamente peligroso, Sergio, porque a diferencia de otra ocasión, vos hoy tenés una potencia económica que está armando un eje y que por lo menos de recursos energéticos humanos le sobran, energéticos, financieros también tienen, alimentos, también, digamos, están consiguiendo con las alianzas que están tejiendo, y me parece sumamente peligroso. Lo que sí creo es que esto está poniendo de manifiesto la debilidad que Occidente se generó a sí misma con el modelo de globalización. Es decir, Occidente ha perdido la capacidad. ¿Qué fue lo que ganó realmente la Segunda Guerra Mundial? Porque no existe analista militar que, no sé si de manera explícita, sí, cuando uno conversa mano a mano con ellos, que no te diga el mejor ejército era el alemán. Las mejores fuerzas armadas eran las alemanas. Pero ¿qué pasa? Ganaste con el aparato industrial norteamericano. Claro. Ahora, ¿dónde está el aparato industrial norteamericano hoy para producir esto? ¿Pueden producir tanques? ¿Pueden producir manufacturas? Cuando en realidad casi todas las etapas de la producción tienen algunas de las fases que pasan por Taiwán, que pasan por distintos lugares del mundo que hoy está en conflicto. Entonces, a mí me parece que sería sumamente peligroso pensar de esa manera. Por supuesto que podría abrirle los ojos a muchos respecto al tema de la globalización, en el plano al menos en lo que afecta al tema militar. Es decir, recuperemos cadenas de valor vinculadas al complejo militar industrial para manejarlas a todos los ciclos de producción localmente. Ahora, mientras tanto, creo que corres muchos riesgos porque lo que está al frente sí tiene un manejo de esas cadenas, ¿no? Santi, nos quedamos ya sin programa, la verdad que es súper interesante este último punto, debemos, me parece, dedicarle más tiempo pensando justamente el efecto de la globalización en la defensa, ¿no? Hasta qué punto los países occidentales en general, Estados Unidos en particular, también perdieron en capacidad de defensa como consecuencia de este fenómeno. Te mando un fuerte abrazo, va a ser hasta muy pronto. Ustedes no se vayan, sigan aquí en Americano Media, ha sido un placer, esto ha sido Poder y Dinero, hasta muy pronto. Un abrazo, Sergio, saludos.